Longitud de una curva o longitud de arco. La longitud de arco está relacionada con el estudio, como su nombre lo indica, de la longitud que tiene un tramo de una curva. Esto tiene realmente bastantes aplicaciones en lo que es la industria. En algunos momentos uno quisiera saber cuánto mide la longitud de una curva. Puede ser que esa curva represente un cable. Bien, el problema básico que uno puede estudiar es el siguiente. Supongo que tenemos por acá, no sé, una montaña, una meseta, no sé. Y tenemos acá una torre de energía. Y acá en un valle tenemos otra torre de energía, necesitamos comunicarlas a través de un cableado. Si nosotros queremos eh, unirla mediante un cable, unir ambas torres mediante un cable, la pregunta es qué forma debe tener ese cable para que se minimicen costos. Tal vez la respuesta que uno podría pensar inmediatamente es que debería ser un segmento recto, ¿cierto? Debería ser un segmento recto que una estas dos torres de energía. Pero sobre la práctica, si ustedes lo observan, también donde puedan ver cables que conectan torres de energía, incluso en los cables que van de un posta a otro, allí en los que están en las calles, esos cables no son segmentos rectos, ¿cierto? Son curvos. ¿Por qué será que son curvos? ¿Tendrá que ver algo con el hecho de que no les importe gastar un poco más de material? No, no tiene que ver con esto. Resulta que la misma torre de energía y el mismo cable soportan cierta tensión. Bien, si el cable está muy tensionado, por ejemplo, por acciones del viento, puede ser la tensión en el cable va a aumentar y puede ser que eso fuerce la torre de energía, puede ser que doble la torre de energía, o si es un posta, que incline el poste hacia un lado o lo parta, ¿cierto? Cree una fractura en el posta, o simplemente que el cable se reviente. Eso puede ocurrir. Y bueno, ahí hay mucho estudio desde el punto de vista físico, de en la parte del tema de las tensiones, la tensión en la misma estructura, la distribución allí de fuerzas. Tiene bastante que ver con un estudio físico. Y desde el punto de vista del estudio matemático, se puede estudiar entonces el tema de la longitud de esa curva. Uno puede establecer de pronto que esta curva, para que las tensiones sean aceptables para todo lo que tiene que ver con el material, esto debe ser un cable que tenga cierta curvatura, ¿cierto? La trayectoria describe cierta curvatura. Y entonces esa cierta curvatura tendrá una longitud. Por supuesto que esta curva que está en amarillo tiene mayor longitud que la que está en azul. Pero la pregunta es ¿cuánto mide? ¿Cuánto es la longitud de esa curva? Cuando uno quiere resolver ese problema, puede entonces ahora responder preguntas como las que estamos haciendo. No es el único caso en el cual se puede aplicar precisamente el estudio de la longitud de una curva. Podemos ver también de pronto en el mismo diseño de algunas componentes electrónicas, teniendo en cuenta el diseño, no sé, los cables que van dentro de algún aparato electrónico, la organización de los mismos cables para que los circuitos estén bien acomodados, para que de pronto no haya interferencia de campos electromagnéticos, qué sé yo. Entonces ahí se tiene en cuenta, junto con el diseño, bueno, cuánto tiene que gastarse en materiales. Cuando uno hace tal vez un prototipo, cuando uno observa solamente un dispositivo, dice, bueno, en este dispositivo con este diseño y esta distribución de los materiales, tal vez se gasta, qué sé yo, se gastan cierta cantidad, pongamos en cable, no sé, voy a decir cualquier cosa, se gasta 1 metro. Si hago otra distribución, tal vez se gasta 1 metro y 1 centímetro. Y uno dice, bueno, para 1 centímetro, para 1 metro, 1 centímetro tal vez no representa mucho.
Y eso es verdad cuando se habla de un solo dispositivo, cuando se habla de un solo prototipo. Pero si ahora esto se maneja a escala, piensen ahora para un fabricante de- bueno, que fabrica en masa. Entonces, ¿qué pasa? Que si el fabricante desea ahora, no sé, hacer 1 millón de unidades y de pronto por ese centímetro de más que va en ese otro diseño o ese rediseño del equipo, ese centímetro de más de cable, al final se va a notar la diferencia, ¿cierto? Porque ahora cuando se fabriquen 10, se va a gastar la misma cantidad que se gastaba antes para fabricar 11. Es decir, que ya se está haciendo una diferencia. Entonces, claro, ahí cuando se tiene que optimizar los recursos, no solamente tiene que ver un poco con el tema de recursos, tiene que ver un poco con el tema de diseños, que sea más compacto, etcétera, etcétera. Pero todo esto se debe calcular de alguna manera. Cuando digamos, estas componentes son curvas, entonces entra a jugar un papel importante esto que vamos a estar estudiando, la longitud de la curva. En el curso de cálculo 3 ustedes van a estudiar también longitud de una curva o la longitud de una trayectoria, si esta es parametrizada, pero ahora en 3 dimensiones. Entonces, claro, ahora supongo usted que estamos acá en esta colina y de pronto en esta colina, eh, bueno, pues de pronto acá, no sé, ahora vamos a poner por acá una colina, es algo de este estilo, eso es una montaña y acá esto viene una carretera. ¿Cierto? Si ustedes ven carreteras como las carreteras que están por la zona de Pescadero, ¿cierto? En el cañón del Chicamocha, esas carreteras no van rectas. Y la razón es muy sencilla. La pendiente puede ser muy pronunciada, sobre todo para el tráfico pesado. Suponga que viene una mula que tiene que subir esta pendiente y tiene suficiente carga. Es supremamente peligroso. Entonces, ¿qué hay que estudiar allí? Eso lo van a estudiar también ustedes, lo que uno debe estudiar es un camino en el cual la variación sea de alguna manera aceptable. No la menor posible en todos los casos, pero sí que la variación no exceda ciertos valores, ciertos parámetros. Entonces, en virtud de eso, las carreteras cuando son de este estilo se diseñan de esta manera. Bueno, por acá ir a la montaña, ¿cierto? Por acá vuelve, y bueno, tiene algunas curvas así. ¿Cierto? Esta parte que pongo punteada tal vez va hacia la parte de la cara lateral que no se ve de esa montaña. Bien, entonces ahora si toda esta curva yo la puedo parametrizar, es decir, puedo describir esta curva con ciertas ecuaciones, yo puedo averiguar cuánto mide la longitud de esta curva, digamos desde este punto hasta este punto. Porque no es lo mismo decir que de pronto de este punto azul, bueno, vamos a ponerlo en un color que se vea más. De este punto blanco a este otro punto blanco no es lo mismo decir que hay 1 kilómetro, ¿cierto? Hay 1 kilómetro de distancia, lo que sería la distancia medida a través de un segmento recto, a decir cuánta distancia debe recorrerse a través de esta carretera amarilla, de este camino, ¿cierto? No es lo mismo cuando uno también va digamos, toma un taxi y de pronto usted está por acá en un punto, quiere ir a este otro punto, acá la distancia mínima geométricamente será una, pero esa no es la distancia que recorre el taxi, porque acá en medio van a tener edificios, ¿cierto? Y bueno, todavía no contamos con taxis que vuelen o que sean subterráneos para que puedan atravesar edificios. Y aún así, aunque tengamos estas carreteras, de todas formas hay ciertas direcciones. De pronto el taxi no puede hacer esto porque esta es contravía, entonces de pronto tiene que hacer esta vuelta completa. Bueno, qué sé yo. También se pueden medir ese tipo de cosas, de pronto de una manera más sencilla, teóricamente hablando, pero cuando vamos a las cuentas se complica un poco más porque, bueno, las carreteras no son rectangulares en muchas ciudades del país y, bueno, de hecho del mundo, sino que tienen
ciertas curvaturas. Entonces, ¿cómo medir esta longitud? ¿Cómo medir cuánto tramo de carretera como tal, hay desde acá hasta acá? Una forma práctica, experimental, que se puede hacer es simplemente, no sé si ustedes lo han visto, ahí en la parte de la construcción de carreteras, hay unos objetos que miden esas distancias y estos objetos acá básicamente tienen una rueda, acá tienen como un bastón, bueno, acá puede la persona agarrar esta parte y puede ir rodando esto, ¿cierto? Lo va rodando. Esto acá, hay dos tipos de estos dispositivos, al menos que yo haya visto. Hay uno que tiene un tablero electrónico acá al frente y va mostrando la distancia recorrida. Y claro, esta distancia recorrida es fácil de medir. ¿Por qué? Porque si uno sabe cuánto tiene de radio la rueda, ¿cierto? Puede saber cuánto tiene de perímetro la rueda. Entonces, claro, si la rueda, digamos, empezamos acá en este punto y la rueda, qué sé yo, tiene 10 centímetros de radio. Cuando la rueda dé una vuelta, ¿cuánta distancia se ha recorrido cuando la rueda dé una vuelta? Entonces el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio. Es decir, esto será de 20pi. Cuando dé una vuelta, esto será de 20pi. Entonces, ¿qué pasa? Que el dispositivo lo que hace es contar cuántas vueltas va dando la rueda. Y, ah, en la misma medida, en tiempo real, va haciendo el cálculo. Si ha dado tantas vueltas, esos son tantos centímetros o tantos metros. Bien, es una forma en la que se puede hacer esto. Para esto tal vez se necesita que la carretera ya esté construida. Pero si yo quiero hacer un diseño de una carretera, tengo la montaña, quiero diseñar esa carretera, quiero o tengo ya la carretera, tengo una gráfica de esa carretera, tengo unas ecuaciones de esa carretera y de pronto necesito saber cuánto tiene de longitud como tal la carretera, ya sea para pavimentarla toda, para hacer una señalización, para, no sé, señalización puede ser de pintura sobre el asfalto, etcétera. Me interesa saber cuánto mide la longitud de esta curva. Acá solamente estoy dando unos contextos en los cuales se puede utilizar en la industria este concepto de la longitud de una curva, la longitud de arco. Como les digo, acá en el curso de cálculo 2 lo vamos a estudiar para curvas planas, para curvas que sean planas. En el curso de cálculo 3 ya se pueden estudiar para curvas que sean curvas en el espacio, y esas curvas en el espacio, bueno, deben ir parametrizadas principalmente para poder hacer cuentas como estas, y se pueden resolver problemas de hecho bastante interesantes. Bueno, vamos a ver cómo se calcula la longitud de una curva. Básicamente la idea básica es esta. Tengo una función definida en un intervalo desde A hasta B que sea continua, que sea continua. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para construir una integral que modele la longitud de esta curva? Si usted observa, cuando nosotros hacemos una partición, yo a partir de una partición como esta puedo fijarme en estos puntos de las imágenes, y a partir de estos puntos puedo construir segmentos rectos. Este se fue muy... Puedo construir segmentos rectos. Bien, y estos segmentos rectos van a aproximar la curva. Bueno, acá voy a exagerar un poco en la curvatura de esta parte para que de pronto la aproximación no se vea tan buena, ¿verdad? Entonces acá vamos a ir acá, por ejemplo acá ya podemos ver que la aproximación de pronto no es todo el tiempo tan buena, ¿no? Ahí está. Pero lo que sí puedo decir es que cuando hago una partición y calculo la longitud de estos segmentos, calculo la longitud de estos segmentos, la suma de las longitudes de estos segmentos es una aproximación a la longitud de arco, a la longitud de la curva. Si yo ahora hago una partición más fina, ¿cierto? Hago una partición más fina, entonces, ¿qué pasa? Que cada vez esto pues va siendo una mejor aproximación, ¿cierto?
y cuando hago que la norma de la partición tienda a 0, entonces tengo que la longitud de arco es exactamente esta cuenta que estoy haciendo acá, pero en el límite. De esa manera se construye la integral para la longitud de arco. Acá podemos ver una gráfica de esto. Podemos ver una gráfica de esto. Y bueno, ¿cómo se calcula la longitud de este segmento? Bueno, la longitud de este segmento se calcula a partir de los puntos, ¿cierto? Construyendo acá un triángulo rectángulo y usando el teorema de Pitágoras para calcular precisamente la longitud de estos segmentos, ¿cierto? La longitud de este segmento L sub k, ¿quién es? Es la raíz cuadrada del delta de x sub k al cuadrado más el delta de y sub k al cuadrado. Y bueno, hace uno las cuentas y hace la sumatoria, hace acá la suma de estas longitudes de estos segmentos, ¿cierto? La suma de las longitudes de estos segmentos y luego hace que el límite de la norma de la partición tienda a 0. Y eso se convierte entonces, al ser una suma de Riemann, esto se convierte por definición en una integral definida. En concreto, tenemos la definición de la longitud de arco. Sea f una función para la cual f' es continua sobre el intervalo AB. Es decir, necesito que la función sea continua, que tenga primera derivada y que su primera derivada también sea continua sobre el intervalo AB. Bien, entonces la longitud de la gráfica de y igual a f de x en el intervalo, en ese intervalo AB, va a estar dada por la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado por el diferencial de x. Por ese diferencial de x. Vale. Entonces, veamos a ver. Tenemos lo siguiente. Acá quiero resaltar un par de cosas. Teniendo en cuenta que esta derivada, este f' de x, de hecho es de y de x teniendo en cuenta que y es igual a f de x, ¿cierto? Es decir, esto es y', pero esto es lo mismo que tener derivada de y con respecto a x. Entonces, cuando tenemos esta partecita de acá, esta integral, sustituyendo ese f' por de y de x al cuadrado, podemos hacer lo siguiente. A partir de esto, vamos a construir la siguiente expresión. Acá tenemos una función que va a comportarse de la siguiente manera. Supongo que tengo una curva que cumple con las condiciones, f es continua, bueno, y su primera derivada también es continua sobre el intervalo AB. Entonces voy a construir una función en términos de x, con x en el intervalo AB, que va a medir la longitud de arco desde A hasta x, es decir, más o menos lo que estoy sombreando en este momento. ¿Cómo se construye esta función s de x, la función longitud de arco? Esa función longitud de arco es precisamente esta parte, si ustedes ven la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado por dt, ¿qué es? Esto no es otra cosa que lo que controla la longitud de arco, solamente que ahora aquí va a ir entre a y x. Por supuesto, cuando yo resuelva la integral, esta solución de la integral depende de t, pero cuando la evalúe entre a y x, ahora va a ser una función que depende de x. Y esto lo que va a hacer es controlar la longitud de arco, ¿vale? Es decir, básicamente, si yo quiero averiguar cuál es la longitud de arco, supongamos que A vale 1 y que B vale 3. Yo quiero saber cuánto es la longitud de arco desde 1 hasta 2. Si calculo esta función, simplemente será evaluar en la función. ¿Cuánto es la longitud de arco desde 1 hasta 2.7? Evalúo la función longitud de arco en ese valor y obtengo ese resultado. Teniendo esta función, podemos calcular ahora la derivada de toda esta función. Derivo todo con respecto a x. Entonces, al derivar con respecto a x, me queda la derivada de s, es de s de x,
Y la derivada de esta integral usando el teorema fundamental en su forma de derivada, tenemos que esto es simplemente la función, ¿cierto? Es la función evaluada en x. Ahí está. Es decir, que el diferencial de la longitud de arco, así se va a llamar este ds, diferencial de la longitud de arco, es esto, la raíz de 1 más f' de x al cuadrado por d de x. De hecho, como lo había dicho antes, puede ser que esto resulte conveniente escribirlo en términos de y de x. Tienen estas dos presentaciones para el diferencial de la longitud de arco. Acá 1 más de y de x al cuadrado de x. Pueden usar esta presentación también, pero de hecho, una que presenta acá que es muy cómoda y es una que se va a utilizar en cálculo 3 y por eso lo estamos comentando acá, es esto. Vamos a hacer las cuentas acá internamente. Entonces voy a agrupar esto en una sola fracción, lo que está dentro de la raíz. ¿Qué queda? Queda de x al cuadrado más de y al cuadrado sobre el diferencial de x al cuadrado, ¿cierto? De y de x al cuadrado es de y al cuadrado sobre x al cuadrado. Agrupo en una sola fracción y obtenemos esto. Obtenemos esto. Acá todo esto por dx, sacamos, bueno, separamos en raíz cuadrada y nos queda raíz cuadrada de dx al cuadrado más la raíz más de y al cuadrado. Todo esto sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado, que será de x, por el diferencial de x, agrupando estas dos partes, esto es 1, ¿cierto? Simplificamos estas dos partes. Es decir, que el diferencial de superficie, perdón, el diferencial de longitud de arco, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más el de y al cuadrado, más el de y al cuadrado. O de otra forma, el diferencial de la longitud de arco al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los diferenciales de x y y. Bien. Esto tal vez ahora mismo no cobre mucha importancia, pero en el curso de cálculo 3, cuando se esté trabajando con área de superficie de un sólido, entonces allá sí va a cobrar importancia. Va a cobrar mucha importancia esto que estamos mencionando ahora. De hecho, más adelante en este mismo texto, lo que va a decir el texto es, bueno, como se vio en la sección 6.5, la ecuación 6 y la ecuación 7, el diferencial de longitud de arco es tal. Y entonces se trabaja de esta manera y ellos simplemente hacen las cuentas. ¿Vale? Simplemente hacen las cuentas. Bueno, vamos a hacer ejercicios, a calcular algunas longitudes de arco. Entonces veamos. A ver, vamos a resolver el problema número... Resolvamos el problema número 10. Bueno, tenemos la función 1/5 de x a la 5 más 1 sobre 12x al cubo. Todo esto acotado en el intervalo de 1 a 2. ¿Qué necesitamos? Que la función sea continua, que tenga primera derivada continua sobre ese intervalo. Entonces directamente vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada, ¿quién es? Será x a la 4 más, bueno, de hecho que va a quedar un menos. 1 sobre 12x al cubo es lo mismo que tener un doceavo por x a la menos 3. Entonces esta derivada, ¿qué será? Será menos un cuarto sobre x a la 4. ¿Sí estamos de acuerdo?
Bien. Teniendo esto así, tenemos ahora lo siguiente. Vamos a hacer primero la cuenta de cuánto es 1 más y' al cuadrado. Vamos a hacer esta cuenta acá. Esto entonces será la raíz cuadrada de 1 más x a la 4 menos un cuarto de x a la menos 4, todo al cuadrado. Y acá la raíz cuadrada. ¿Cuánto da esto? Bueno, vamos a hacer primero este cuadrado y tenemos 1 más, acá tenemos x a la 8, menos el doble producto, será menos un medio, más un 16avo de x a la menos 8, ¿cierto? Que es ese segundo al cuadrado. Seguimos haciendo la cuenta, ahora lo que conviene aquí es agrupar todo esto en una sola fracción. Tenemos acá 1 menos un medio, esto es un medio. Voy a reescribir esto primero así, x a la 8 más 1 sobre 16 x a la 8. 1 sobre 16 x a la 8. Y ahora vamos a agrupar en una sola fracción. Vamos a agrupar en una sola fracción. Acá tenemos 16x a la 8. Perdón, este va a ser 8. El primero, para el denominador común, necesito multiplicar por 8x a la 8. Entonces tengo 8x a la 8 más, este sí necesito multiplicarlo por 16x a la 8, es decir, queda 16x a la 16 más 1, todo sobre 16x a la 8. Vamos a organizar el numerador. Resulta que el numerador podemos ver que esto es 4x a la 4. No, perdón, x a la 8 más 1 elevado al cuadrado y el denominador es 16x a la 8. Por lo tanto, cuando separan raíz cuadrada de numerador y denominador, esto queda como 4x a la 8 más 1, ¿cierto? La raíz cuadrada del numerador sobre la raíz cuadrada del denominador, que será 4x a la 4. Bien, será de esta manera. Y si separamos, finalmente, acá va a quedar x a la 4 más un cuarto de x a la menos 4. ¿Sí estamos de acuerdo con esa cuenta que hicimos, muchachos? Sí, señor. Listo. A ver, ¿por qué estoy haciendo esta cuenta aparte? Porque resulta que la longitud de arco, acá en este intervalo de 1 a 2, que es el intervalo que me indican, en el intervalo de 1 a 2, ¿cómo se calcula? Es la integral de 1 a 2, ¿de quién? De la raíz cuadrada de 1 más la primera derivada, ¿cierto? La primera derivada elevada al cuadrado, que es x a la 4, más un cuarto de x a la menos 4, que fue lo que nos dio. Pero todo esto ya lo calculamos. Toda esa raíz fue la que ya calculamos. Acá está. Ah, perdón, acá esto era con un menos. Toda esta integral ya la calculamos. A ver, esperen a ver si... Sí, está bien. Y entonces la recomendación es hacer esa cuenta antes para precisamente acá volver a escribir solamente el resultado. Bien, aquí más un cuarto de x a la menos 4 de x y de hecho me ahorro bastante escritura. Si no tengo que estar escribiendo todo el tiempo la integral de 1 a 2 y el diferencial. Entonces ahora procedemos a integrar. La integral de x a la 4, bueno, esto es x a la 5 quintos, más la integral de x a la menos 4, ¿cuánto es? 1 sobre 12 x a la menos 3. Si esto es a la menos 3, ¿cierto? Y acá queda menos un doceavo, ¿verdad?
en el intervalo de 1 a 2. Entonces lo que falta es hacer la cuenta de cuánto da esto. Veamos. 2 a la 5 es 32 quintos. Acá va a quedar 2 a la 3 es 8. Queda 8 por 12, que es 96. Queda acá un 96avo. Menos, ahora todo esto evaluado en 1. Acá esto va a quedar un quinto. Y aquí va a quedar menos un doceavo. Es decir, que esto será 32 quintos menos un quinto. Esto es 31 quintos. Y tenemos menos un 96avo más un doceavo. Más un doceavo. Esto será más 7 doceavos. Vayan revisando las cuentas igualmente. Acá el denominador común va a ser 60. 60 y tenemos, bueno, esto será más 35. Y bueno, 12 por 31. 12 por 10 por 31 son 310. Más 62 son 372. Y bueno, estos serán 407. Miren a ver si sí les da eso. No sé. Creo que están bien las cuentas, pero no sé. 407 sesentavos. ¿Da? Sí, señor. Listo. Perfecto. Esto es la longitud de arco. Esa es la longitud de arco de esa curva. No recuerdo si en GeoGebra, voy a mirar, pero no recuerdo si en GeoGebra uno puede calcular longitud de arco. No lo recuerdo realmente. Longitud. A ver, vamos a ver. Longitud de una curva con punto inicial y con punto final. Vamos a ver si lo hace. ¿Cómo era la curva? Creo que la curva era x a la 5 quintos. X a la 5 quintos. Más un doceavo. Bueno, 1 sobre 12. Creo que acá era x a la 3. Desde 1 hasta 2. Ahora revisamos que la curva sí sea esta. X a la 5 quintos más 1 sobre 12x a la 3 entre 1 y 2. Y bueno, vamos a ver. Bueno, acá nos arroja directamente el resultado, no lo dibuja. Vale, nos arroja directamente el resultado, que es 6.27. ¿Cuánto nos dio a nosotros en... ¿Cuánto es 407 sesentavos? ¿Sí es aproximadamente eso? 6,78 dan. 6,78. ¿Y acá cuánto da? Bueno, 6.27. No sé. ¿O será que algo en la cuenta quedó mal? A ver, miremos. Bueno, vayan revisando a ver si algo quedó mal en la cuenta. Sí, algo parece que quedó mal aquí en la cuenta.
Sí, pues a mí me dio 6,2729. Sí, ya viene está el error. Es que acá no es 7, no es 7 doceavos, es 7/96. 7/96. Entonces 31 quintos más 7/96. Esto es 3011 sobre 480. Vamos a corregir esto. 3011 sobre 480, que es aproximadamente 6.2729. ¿Cuánto da en GeoGebra? Sí, 6.27. Bueno, eso es lo que está dando en GeoGebra. Yo no recuerdo cómo es que en GeoGebra. No recuerdo cómo es que en GeoGebra se puede hacer para que lo grafique. Longitud. Vamos a ver si acá lo hace. De 1 a 2. Da el mismo valor, pero no lo grafica. Profe, tiene que primero hacer la gráfica. No, no, no. Bueno, no sé, pero que yo sepa, no. Porque hay algunos, por ejemplo, ahí está la gráfica. Y, y después ahí sí escribir longitud de arco de la función f. Y pues no escribe toda la función, solamente escribe f, desde 1 hasta 2. Pero él la señala, o sea, él señala, a ver, lo que quiero que haga GeoGebra es lo siguiente. A ver, por ejemplo, si yo no le escribía longitud, sino que lo voy a escribir integral. Integral, y voy a poner acá la función, voy a poner de 1 a 2. Y mire que él me hace un sombreado de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, con el tema de la longitud de arco, yo lo que quiero que GeoGebra haga es que me dibuje este tramo, solamente este tramo, que me resalte este tramo. Pero es que yo recuerdo que eso lo hacía GeoGebra, pero no. Muestra, a ver, es que hay varias herramientas acá de longitud. Bueno, con este vimos que no era, el cuarto tampoco es. Vamos a ver en este. Bueno, acá en punto, no sé si punto se refiere a esto. Sigue arrojando el mismo valor, pero no grafica nada. Profe, nosotros con un compañero hicimos la actividad de longitud de arco, pero la hicimos fue con deslizadores. Entonces no, Pero acá entonces le dieron, por ejemplo, bueno, es que uno acá le puede dar un parámetro. Un parámetro T. Vamos a ver si en términos del parámetro que era la otra que iba a probar, voy a ponerle parámetro que varía entre 1 y 2. Y sigue arrojando el mismo valor. O sea, acá yo lo puedo calcular. Calcularlo sí lo puedo hacer. Lo que le digo, lo que quiero es precisamente que me grafique. Me grafique esa porción de la curva. Bueno, después sigo mirando a ver esto. A ver si recuerdo cómo se puede hacer. Es que hay una forma de hacerlo parametrizando. Pero no quiero hacerlo a partir de parametrización. Creo que se puede hacer de otra manera. Bueno, ahí tenemos esa longitud de la curva. Acá tenemos, bueno, algunos, de hecho, como pueden ver, acá no hay muchos ejercicios. Los ejercicios son bastante contados, ¿no? Y de hecho, muchachos, algo que yo les recomiendo cuando hagan ejercicios de longitud de arco, hagan el ejercicio tal cual esté, porque estos ejercicios son, de alguna manera son parecidos,
la forma de resolverlo, si ustedes miran más o menos la forma de las funciones, tienen una estructura muy similar. Miren, acá tengo una potencia positiva y acá tengo una potencia negativa de x. Y acá cumple, en todos estos pasa más, bueno, en este 7 no. Tengo una potencia que son racionales, pero son sumas de potencias de x. Y la técnica es más o menos la misma. Agrupar en una sola fracción, hacer las cuentas, separar en las raíces y bueno. Si uno trata de hacer esto casi con cualquier curva, uno tal vez dice, bueno, a ver, yo quiero medir la longitud de arco. Quiero medir la longitud de arco para la función y igual a seno de x en el intervalo, qué sé yo, quiero medirla en el intervalo de 0 a pi. De 0 a pi. Hay funciones de estas que vamos a poder trabajar precisamente por cómo son las propiedades que tenemos. Por ejemplo, acá la longitud de arco será integral de 0 a pi. ¿De quién? De la raíz de 1 más la derivada del seno es coseno, ¿verdad? Coseno al cuadrado de x, así. Y la pregunta es, 1 más coseno al cuadrado de x es igual a ¿qué? Seno cuadrado de x. No, señor. De hecho, bueno, seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces acá ya tenemos un primer problema, ¿cierto? Algo para pensar, para empezar a pensar. ¿Cómo trabajar con esto? Bueno, podría pensar en separar esto en las identidades que conozcamos para el coseno, porque tengo que resolver esta integral. Entonces, identidades para el coseno, conozco la pitagórica, pero la pitagórica simplemente me va a llevar a lo siguiente. Coseno cuadrado va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Pero lo agrupo con este 1 y ahora me va a quedar entonces al final dentro de la raíz me va a quedar 2 menos seno cuadrado de x. Y ahí me quedo otra vez en las mismas. Coseno cuadrado, si nosotros usamos la propiedad del ángulo medio, esto es igual a ¿qué? Coseno cuadrado de x será 1 más el coseno de 2x, todo esto sobre 2, ¿cierto? Si le sumo 1, entonces acá va a quedar más 2, es decir, va a quedar 3 más el coseno de 2x sobre 2, todo dentro de una raíz. Y acá, ¿cómo resolvemos esa integral? Bien. Y bueno, acá podemos seguir haciendo cuentas y seguimos mirando y resulta que esta integral no es fácil de resolver. De hecho, creo que no tiene primitiva, si no estoy mal. No estoy muy seguro, pero creo que no tiene primitiva. Entonces, observen, aunque la función es muy sencilla y aunque la integral aparentemente se ve sencilla, en el momento de querer resolver la integral de esta raíz, aquí vamos a encontrar problemas. La verdad, si llega a tener primitiva esto, la forma de resolver esta integral debe ser por sustitución trigonométrica, teniendo en cuenta que tenemos una raíz, ¿cierto? Y tenemos acá una suma. Esta suma va a ser precisamente la hipotenusa. Es decir, los catetos son coseno de x y 1. Vamos a ver si tiene primitiva. Vamos a tratar de resolverla. La verdad no recuerdo si tiene o no primitiva. Entonces, ¿cómo relacionamos la raíz con 1 y con teta? Podemos relacionarla con la secante. La secante de teta es la raíz, la hipotenusa dividida en el adyacente, es decir, es la raíz de 1 más el coseno al cuadrado de teta. ¿Sí? ¿Y cómo relacionamos el opuesto con el adyacente? Con la tangente, ¿cierto? La tangente de teta será igual al coseno de x sobre 1. Vale. Entonces, si calculamos, ahora acá la cuestión es, hay que calcular el diferencial de x. ¿Cierto? Hay que calcular el diferencial de x. Y para calcular el diferencial de x tendríamos que despejar x, es decir, x es coseno inverso
de la tangente de teta. Coseno inverso de la tangente de teta. ¿Quién es el diferencial de x? ¿Quién es el diferencial de... ¿Cuál es la derivada del coseno inverso? ¿Cuál es la derivada del coseno inverso, muchachos? Menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Sí, señor. Entonces, aplicado acá con la tangente, ¿cómo quedaría? Menos 1 sobre raíz de 1 menos tangente al cuadrado por la derivada de la tangente que es La derivada de la tangente que es secante al cuadrado, ¿cierto? secante al cuadrado. Sí. Eso. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos secante al cuadrado sobre raíz de 1. Quedaría entonces de la siguiente manera. Acá quedaría menos la secante al cuadrado de teta. Acá queda la raíz de 1 menos el argumento del coseno, que será ¿quién? La tangente Tangente al al cuadrado cuadrado. de teta, ¿cierto? Y todo esto por d teta. Resulta que 1 menos tangente al cuadrado de teta no tiene identidad. No tiene identidad. La identidad pitagórica para tangente y secante es 1 más tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Es decir, que acá con esta raíz no puedo hacer nada por ahora. Entonces, replanteo esta integral. Esta integral replanteada quedaría toda la raíz es igual a la secante de teta, ¿cierto? Y ahora por el diferencial de x, ¿cierto? Toda esta raíz es la secante de teta y por el diferencial de x quedará entonces menos la secante al cubo y acá 1 menos la tangente al cuadrado de teta acá en raíz. Así. Y acá entonces seguimos con esa integral. Podríamos tratar de hacer una sustitución de la tangente. El problema sería que si nosotros hacemos una sustitución de la tangente, tendríamos en el numerador la derivada de la tangente que es secante cuadrado, pero me sobra una secante. Me estaría sobrando una secante. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción tenemos? Escribir la tangente en términos de la secante. Tengo acá entonces secante al cubo de teta y la tangente escrita en términos de la secante, esta tangente al cuadrado, será la tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado menos 1. Es decir, acá va a quedar 2 menos la secante al cuadrado. Bien. Entonces acá empezamos otra vez con el mismo problema. Si nosotros hacemos una sustitución de la secante, la derivada de la secante es secante por tangente. Bien, es secante por tangente. En el numerador podríamos extraer una secante, pero me falta una tangente. Y acá empezamos a tener varios problemas. Porque bueno, esto se puede escribir como la secante de teta y la secante al cuadrado es 1 más la tangente al cuadrado de teta. Es decir, que si yo la separo en dos integrales, en el numerador me queda simplemente la secante de teta y realmente allí no voy a poder hacer mucho con las sustituciones. ¿Sí? No voy a poder hacer mucho. Si nosotros ahora separamos la otra integral, en la otra integral tal vez tiene una mejor pinta, pero igual tenemos el problema de la primera integral. Podríamos tratar de volver a hacer otra sustitución trigonométrica teniendo en cuenta que el denominador es una raíz que tiene una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Ya sea desde acá o desde acá. Pero lo que quiero que vean, muchachos, es que este problema se empieza a complicar bastante, ¿cierto? Se empieza a complicar bastante. Que no sé si al final lleguemos, no recuerdo si repito, no recuerdo si esta integral tiene primitiva. Hay algunas integrales que tal vez por la forma uno puede decidir si tiene o no primitiva y no porque la haya hecho
integrales como e a la x al cuadrado. Lo hemos dicho y ya sabemos, esta integral no tiene primitiva. No tiene primitiva. Hay otras integrales que no tienen primitiva. Y más o menos hay otras que cuando uno las ve, trata de pensar un poco en el método de solución y no ve un camino muy claro, ¿no? Tal vez lo primero que piensa uno es que no tenga primitiva. No estoy seguro que sea así, pero bueno. Al menos no es muy inmediata la integral. Entonces, cuando uno está resolviendo problemas de longitud de arco, no se puede poner muy creativo. ¿A qué me refiero? No puede uno escoger cualquier función y cualquier intervalo, aunque se cumplan las condiciones, porque en el proceso el cálculo de la integral puede ser complicado. Puede ser que se esté metiendo en muchos problemas. Entonces, la recomendación que les doy, resuelvan los ejercicios que están aquí. De pronto en algún texto adicional pueden encontrar también ejercicios, los que están en los exámenes de semestres anteriores. Por ahí puede ir bien para calcular, para resolver problemas de longitud de arco. Bien. Vale. Vamos a hablar ahora del área de una superficie de revolución. Si yo ahora tengo lo siguiente, tengo esta curva y esta curva la hago rotar con respecto al eje X, acá me va a quedar una superficie. Como tal, una superficie se diferencia de un sólido por lo siguiente. Piensen ustedes en una esfera, muchachos. Piensen en una esfera. Una esfera maciza, a ver, digamos, no sé, una bola de billar, una bola de billar, una esfera maciza de ese estilo. Eso es un sólido. Eso es a lo que nos referimos con un sólido. Bien. Pero, si por ejemplo usted compara una bola de billar con una bola de esas plásticas, una bolita de esas plásticas, de esas, no sé, que son comunes como en las piñatas, de esas bolitas plásticas que hay en las piscinas de pelotas en esos lugares donde pueden ir los niños a jugar en las piscinas de pelotas, de esas peloticas plásticas que son huecas. Esa pelota plástica solamente tiene material en la superficie. Entonces esa bola no se considera un sólido, se considera una superficie. ¿Bien? Con el sólido nos referimos a algo que tiene precisamente volumen. En teoría, la bolita plástica no tiene volumen, solamente tendría esa cantidad de área si consideramos que el grosor del material es despreciable, ¿sí? Es muy, muy delgado. Entonces, en teoría, se podría considerar que solamente tiene área, no tiene como tal esa característica de volumen. Sobre la práctica es imposible que una superficie no tenga volumen, ¿cierto? Porque aunque sea muy, muy delgada, va a tener algún grosor y al tener algún grosor debe poderse calcular su volumen. Por eso digo, en teoría. En teoría a eso se refiere uno con una superficie. Es algo que no tiene esa consistencia, no está relleno, ¿vale? No sé cómo decirlo en otras palabras. La mejor forma de hacer la diferencia es, como les digo, entre una esfera maciza y entre lo que es solamente la parte superficial de la esfera. Esa es la diferencia entre lo que es un sólido y lo que es una superficie. Entonces, claro, si nosotros ahora miramos este dibujo a la derecha, y nosotros, esta región acotada por la gráfica de f de x, esta región, esta área, la ponemos a rotar con respecto al eje x, esto me genera un sólido. Bien, esto me genera un sólido. Todo esto sería macizo, todo. Pero, si yo no pongo a rotar toda esta área, sino que pongo a rotar solamente la curva, no toda el área, solamente la curva, ¿esto qué genera? Esta curva lo que va a generar es una superficie, como un cascarón, ¿vale? La pregunta es, ¿cuánta área tiene esa superficie? ¿Cuánta área tendrá esa superficie? Eso también tiene muchas aplicaciones. Acá, de hecho, en la parte de
de los ejercicios podemos evidenciar algunas aplicaciones. Por ejemplo, suponga, no sé, usted tiene que hacer la cuenta en una empresa, puede ser de telecomunicaciones, qué sé yo. Tiene que hacer un mantenimiento a una antena parabólica como las que se ven en pantalla. Las antenas parabólicas tienen la siguiente característica. De hecho, cuando uno genera un paraboloide, y una de las propiedades de la parábola es la siguiente. Pueden ver ustedes en YouTube, hay algunos experimentos que funcionan de la siguiente manera. Supongo que acá tengo un punto. Tengo un punto y acá en este lugar vamos a ubicar unos láser que estén paralelos, todos paralelos. Y a una distancia para que funcione el experimento, todos van a estar equidistantes. Acá en esta parte, en la parte de por acá, voy a ubicar espejos. Entonces la idea es que voy a ubicar un espejo, voy a ubicar un espejo de manera que cuando el rayo de luz choque en el espejo, el haz de luz rebote en dirección de este punto. Este punto puede ser, no sé, poner una lata, poner un vaso, ¿cierto? Una botella. Entonces, claro, cuando uno mira con el primer haz de luz, entonces ubica por aquí este espejo, ¿cierto? Ubica este espejo. Y entonces este espejo, cuando rebota, ahí tenemos precisamente esto. Bueno, resulta que con este tipo de experimentos, uno lo que puede ver, acá podríamos ubicar el espejo en varios lugares, pero siendo los espejos todos del mismo tamaño, resulta que cuando uno va ubicando estos espejos acá generan una curva. Ellos generan una curva. Y esa curva no es otra cosa que una parábola. Esto genera una parábola. Resulta que las parábolas tienen esa particularidad, que si viene acá la parábola tiene un eje de simetría, que si yo tomo una recta que sea paralela al eje de simetría, y calculo precisamente la reflexión sobre, sobre esto como si fuera un rayo de luz, esto va a converger en un punto. Todo esto va a converger aquí en un punto. Todo va a converger en un punto. ¿Y en qué punto converge? Precisamente converge en un punto que se conoce como el foco de la parábola. Por eso las antenas, esas antenas que se utilizan, esas antenas para comunicación con los satélites, esas antenas se utilizaban más anteriormente cuando, por ejemplo, se veían las parabólicas comunales, las parabólicas que habían en los barrios o en sectores de la ciudad, y uno podía ver que en los barrios habían antenas muy grandes de este estilo. Estas antenas apuntaban a un satélite que emitía precisamente esa información, esos rayos de radiofrecuencia que rebotaban allí en la antena y todo converge acá en este punto que viene siendo el foco. Ahora se ven en una escala mucho menor, pero se siguen viendo esas antenas de DirecTV, ¿cierto? Las antenas que se tienen para televisión e internet satelital, lo pueden ver ustedes. En algunos casos todavía se siguen utilizando antenas de estas bastante grandes, bastante potentes, pero tiene que ver con esta idea. Entonces supongo que tenemos que hacer una cuenta con esta antena. No sé, necesito hacer un mantenimiento a esta antena en la parte interna, porque bueno, esto tiene que estar bastante bien pulido para que precisamente la reflexión de los rayos de radiofrecuencia sea más limpio, sea más prolijo todo. Entonces de pronto necesito hacer, no sé, un trabajo de pintura aquí con esto, un revestimiento con algún material especial. Y necesito entonces calcular cuánto material se me va a ir. Bien sea con un revestimiento de un material que sea fabricado, prefabricado, o ya sea una pintura
especial que se emplee, sea cual sea el problema que se necesite resolver, entonces nosotros podemos calcular cuál es el área de esa superficie. ¿Cuál es el área de esa superficie? Se puede calcular. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Por acá tenemos, bueno, podemos ver varios ejemplos más. Si queremos calcular el área que de pronto tiene el campo de acción de, no sé, no sé este problema de qué es lo que trata. Bueno, acá habla de la vista desde el espacio. Tenemos un transbordador y dependiendo de la altura del transbordador, de la posición del transbordador, pues las personas en el transbordador tendrán cierta visibilidad, ¿cierto? Acá de la Tierra. Entonces, ¿cuál es el área? El área como tal que se alcanza a ver de la Tierra, se puede calcular. Si de pronto estamos hablando en una escala menor, de pronto de un avión caza, un avión de combate que está volando, rodeando una zona, la pregunta puede ser desde ese punto en el que se encuentra el avión, ¿cuál es su radio de acción de ataque? Bien, también dependiendo de qué altura tenga, ¿cierto? No, no tendrá pues el mismo radio de acción o la misma área cubierta que lo que puede tener el transbordador, pero puede ser considerable. Todo eso se puede calcular. Y bueno, ahí las cosas que se les puedan ocurrir. Ya lo que puede ser la industria, piénsenlo desde el punto de vista del diseño de máquinas, diseño industrial, diseño de estructuras, ¿cierto? Se puede analizar todo esto para hacer una cuantificación bastante exacta de lo que son los costos. Si de pronto suponga que quiere usted diseñar un recipiente, no sé, para una nueva loción no sé, de Hugo Boss, una nueva loción. Y le encargaron a usted diseñar un recipiente que tenga cierta forma, no sé, es una esencia hindú. Una esencia hindú, qué sé yo. Vamos a pensar, después ustedes pensarán en el nombre para esto. Digamos que tengo una curva que de pronto hace algo así. Y esta curva, acotada en este intervalo, queremos ponerla a rotar con respecto al eje Y. Bueno, esto va a generar un sólido, más o menos pueden ver ahí como un jarrón, ¿ven? Una jarrita, qué sé yo. Y de pronto la pregunta que quiere hacerse usted inicialmente es ¿cuánto volumen cabe allí? Puede ser que esto sea un envase exótico para un nuevo licor que se está lanzando. Piensen en las posibilidades que puede tener esto. Entonces, usted está diseñando un recipiente para algún fin. Quiere calcular primero que nada el volumen, ¿vale? El volumen que va a tener. ¿Cómo calculo ese volumen? Bueno, con la teoría que vimos de sólidos de revolución, acá vamos a aplicar, por ejemplo, método de discos, ¿cierto? Aplicamos el método de discos. Luego ahora quiero saber cuál es el área superficial. Quiero saber cuál es el área superficial de esa figura que construí. ¿Para qué? Bueno, de pronto esto lo vamos a pintar de algún material, le vamos a hacer una cubierta, no sé, de pronto voy a hacer el mismo diseño de una etiqueta plastificada, una etiqueta metalizada, y necesito ese diseño y necesito saber cuánto tiene área superficial para poder mandar a hacer el diseño, hacer los prototipos, etcétera, etcétera, etcétera. Piensen en las posibilidades que puede tener eso. Entonces, ya teniendo ese problema, ahora la pregunta es cómo calcular el área de la superficie de revolución. El área de la superficie de revolución se va a calcular utilizando esta fórmula. Supongamos que f es una función para la cual f' es continua y positiva. Básicamente las mismas condiciones que antes, solamente que ahora le agrega el hecho de que sea positiva sobre un intervalo. El área de esta superficie que se obtiene al girar alrededor del eje X, entonces veamos la gráfica, tengo acá una curva acotada entre A y B, ¿cierto? De una función continua
comprimir la derivada continua y que sea positiva, cuando ponemos a rotar esta curva con respecto al eje X, el área superficial, el área de la superficie de revolución, en algunos textos la denotan así como A sub S, esa área precisamente es, ahí tenemos 2pi por la integral de a hasta b de f de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado por dx. Si ustedes observan, a ver, quiero que entendamos qué hay en esta integral. Como hemos hecho en algunas ocasiones, quiero que entendamos qué es lo que representa cada componente de la integral. Entonces, cada componente de la integral va a representar lo siguiente. Para la parte de 2pi por f de x, realmente lo que estamos generando acá, ¿qué es? Acá lo que estamos generando, si ustedes piensan, es como tener un punto aquí, y este punto lo estoy poniendo a rotar. Este punto lo estoy poniendo a rotar, este punto solito me genera, ¿qué? Una circunferencia. Si este es el radio de giro, ¿cuánto tiene la longitud de esta circunferencia? La longitud de esa circunferencia, el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio, es decir, va a ser 2pi por el radio y aquí el radio es f de x. ¿Bien? Y entonces, claro, si ahora yo hago la sumatoria, esta integral se representa una sumatoria con un límite infinito de todas estas longitudes, ¿cierto? De todas las longitudes de estas circunferencias, ¿cierto? ¿Cuánto será la longitud? O mejor dicho, ¿cuántos puntos tendrá esto? Tantos como tenga el recorrido desde A hasta B por esta longitud de arco. ¿Vale? Entonces acá tenemos unas componentes, ya más o menos un poco más comprensible. Tenemos algunas componentes dentro de la integral. ¿Qué componentes podemos identificar? Esta parte tiene que ver con la longitud de arco. De arco o de curva, como quieran llamarlo. El f de x tiene que ver con el radio de giro. El f de x tiene que ver con el radio de giro. Y ya está. Ya está. Si nosotros tenemos en cuenta variaciones, aquí, supongo que ya no quiero rotar esto con respecto al eje X. No quiero rotar esto con respecto al eje X. Voy a rotarlo con respecto a un eje que sea, por ejemplo, acá y igual a menos 3. Acá, y igual a menos 3. Esta recta horizontal. Entonces, ¿cómo se plantearía la integral para resolver el problema del área de superficie de revolución con respecto a este eje de rotación? Entonces, esto es la integral desde A hasta B de 2pi por el radio de giro. ¿Cuál es el radio de giro? Será f de x más 3. ¿Cierto? Entonces, el radio de giro acá será f de x más 3, radio de giro, por lo que tiene que ver con la longitud de arco, que esto no ha cambiado. ¿Cierto? La longitud de arco no le modifique nada. Al modificar el eje de rotación, la longitud de arco no cambió para nada. Entonces, ahora, ¿en qué cambió esta integral? En esto, en el radio de giro. En ese radio de giro. Veamos otra variación. ¿Qué pasa si nosotros ahora queremos poner a rotar la misma región? Acá acotada entre A y B, la misma curva, esta curva f de x entre A y B, esta curva aquí, pero ahora quiero ponerla a rotar con respecto al eje Y, Entonces, mucha atención, porque esto se analiza por puntos, ya no se analiza por franjas. Este punto, cuando rota alrededor del eje Y, esto va a generar por ahí una circunferencia, ¿cierto? Por acá no va a caber. Genera una circunferencia. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tengo que contemplar acá? Este radio de giro. ¿Cuánto da ese radio de giro? Resulta que este radio de giro, si yo pongo un punto acá XY, este radio de giro, ¿cuánto mide? X.
Entonces, ¿cómo queda la integral del área de superficie en este caso? Queda como la integral desde A hasta B, ¿cierto? Que es donde se va a hacer ¿qué? Se va a hacer la partición, muchachos, de la longitud de arco. La integral desde A hasta B, ¿de quién? De 2pi por el radio de giro, que en este caso es X, vamos a ponerlo en otro color. En este caso el radio de giro es X, por la longitud de arco. Esto no cambia por la longitud de arco. Esta parte que tiene que ver con la longitud de arco y por el diferencial de X. Y acá tenemos precisamente la rotación con respecto al eje Y. Y así se deduce esta fórmula de acá. Nuevamente la función continua definida sobre un intervalo AB en el eje X, pero ahora rotando con respecto al eje Y. Bien, ahora, ¿qué pasa si tenemos nosotros, vamos a poner una tercera variación? Esta sí no está acá en el dibujo. ¿Qué pasa si nosotros ahora tenemos lo siguiente? Tenemos una curva aquí que sea X igual a F de Y. ¿Vale? Definida en un intervalo desde C hasta D. En un intervalo desde C hasta D. Y la pregunta es, ¿cómo se calcula el área de la superficie de revolución cuando hago rotar esta curva acá en el intervalo C a D con respecto al eje Y? Entonces, ¿cómo se calcula esta área de superficie de revolución? Va a ser integral desde C hasta D de 2pi por el radio de giro. A ver, ¿cuál es el radio de giro? El radio de giro para un punto acá con coordenadas X, Y. ¿Quién será? X. Sí, señor, el radio de giro es X. Voy a ponerlo acá en color rojo. El radio de giro es X. Acá tenemos lo que tiene que ver, ojo, con la longitud de arco. Esta longitud de arco, ¿cómo se calculará? Entonces se calcula como 1 más F' de Y al cuadrado. F' de Y al cuadrado por el diferencial de Y. Mucha atención con el radio de giro, que si bien es X, acá tenemos que X es igual a F de Y. Toda esta integral tiene que quedar en términos de Y. ¿Bien? Listo. Una variación más para este problema de esta curva. La misma curva, en el mismo intervalo C a D, la misma curva, acá X igual a F de Y, pero ahora va a rotar con respecto al eje X. Nuevamente tomamos acá un punto de muestra, XY, y la pregunta es, ¿cuál es el radio de giro en este caso? Entonces tenemos, el área superficial será la integral desde C hasta D de 2pi por el radio de giro. El radio de giro será Y. Voy a ponerlo aquí en otro color. ¿Cierto? El radio de giro será esta altura, y esta altura es precisamente Y, por lo que tiene que ver con la longitud de arco, que es 1 más F' de Y al cuadrado, por el diferencial de Y. Bien, tenemos entonces allí contempladas todas esas posibilidades. Entonces, si la curva está acotada en un intervalo en el eje X, como vemos aquí, la curva está acotada en un intervalo en el eje X y rota con respecto a X, ya tenemos esa fórmula. Si rota con respecto al eje Y, también ya tenemos la fórmula. ¿En qué cambian esas dos fórmulas? Que una tiene f de x, que viene siendo la altura, bueno, viene siendo la altura, pero a la vez el radio de giro, y en la otra, la rotación con respecto a y, el radio de giro es x, que viene siendo el ancho, ¿vale? Ahora, si la curva no está acotada en un intervalo en el eje x, sino que está cortada en un intervalo en el eje y, tenemos estos dos casos. Acotada en un intervalo en el eje y, rotando con respecto al eje y, se plantea así con esta fórmula el área de la superficie de revolución. Si
tenemos que está acotada en el eje Y la curva, pero la rotación ahora es con respecto al eje X, entonces se plantea de esta forma la ecuación para el área de la superficie de revolución. Vamos a hacer vamos a hacer el ejercicio número 10. Este tipo de ejercicio se parece un poco a la parte del área, perdón, al cálculo de longitud de arco. Y veamos, tenemos esta curva, y igual a 1/3 de x al cubo más 1 sobre 4x, acotado en el intervalo de 1 a 2. Bien, y el eje de rotación será el eje X. El eje de rotación es el eje X. Vale. Ahora, revisemos esto. Cuando nosotros vemos aquí, ¿cómo queda la derivada? Esta derivada es x al cuadrado menos 1 sobre 4x al cuadrado. Queda así la derivada. Podemos ver que la derivada es continua en el intervalo de 1 a 2. De hecho, la derivada es discontinua en 0. Pero en el intervalo de 1 a 2 no está el 0, entonces allí es continua. Vale, dicho esto, entonces vamos a calcular el área de la superficie de revolución. El área de la superficie de revolución, más o menos para que nos hagamos una idea, acá tengo el intervalo de 1 a 2, por acá tengo la curva, bien, tengo esta curva y está rotando con respecto al eje X. Entonces, ¿el radio de giro quién es? Tomo un punto acá con coordenadas X, Y. El radio de giro es precisamente Y, ¿verdad? Este radio de giro es Y, pero Y, ¿quién es? Y es 1/3 de x al cubo más 1 sobre 4x, ¿cierto? Esta es la función. Entonces, planteamos nuestra integral. ¿Cómo queda nuestra integral? Integral entre 1 y 2 de 2pi por el radio de giro. ¿El radio de giro quién es? La función. Es 1/3 de x al cubo más 1 sobre 4x. Tengo ahí el radio de giro. Lo que corresponde a la longitud de arco, ¿quién es? 1 más, y aquí esta parte queda, x al cuadrado menos 1 sobre 4x al cuadrado. Esto al cuadrado y esto por el diferencial de x. Consejo, esta cuenta hagan la parte, ya lo había dicho, entonces vamos a hacerla aparte. Bueno, voy a dejar acá para que copien mientras tanto esto. Entonces hacemos esta cuenta aparte. Voy a elevar al cuadrado. Tenemos 1 más x a la 4 menos 1/2 más 1 sobre 16 x a la 4. Así queda. Luego agrupamos en una sola fracción. El denominador común es 16x a la 4. Tenemos acá entonces 1/2 queda multiplicado por 8x a la 4. 8x a la 4. Acá tenemos que multiplicar por 16 a esta segunda parte. Tenemos que multiplicarla por 16x a la 4. Queda 16x a la 8 entonces. Y aquí queda más 1. Queda más 1. Hacemos una factorización en el numerador y esto será 4x a la 4 más 1 al cuadrado sobre 16x a la 4. ¿Sí ven que se parece mucho a la cuenta que ya hicimos antes? Porque tiene precisamente esa raíz de la longitud de arco. Entonces esto es 4x al cuadrado, perdón, 4x a la 4 más 1 sobre 4x al cuadrado.
Listo. Teniendo esto así, separamos en dos fracciones. Separamos en dos fracciones que serán, bueno, x al cuadrado más 1 sobre 4x al cuadrado. Llevamos este resultado a la integral. Entonces ahora la idea acá, muchachos, es que resuelvan esta integral. 1, bueno, acá 2pi, acá vamos a tener 1/3 de x al cubo, más 1 sobre 4x, y todo esto nos dio x al cuadrado más 1 sobre 4x al cuadrado. Todo por dx, ya lo que queda es que ustedes hagan la distributiva y calculen la integral. Bien. Pero así se plantea el área superficial. Como pueden ver, muchachos, una vez uno identifica qué es lo que hay dentro de la integral, es fácil plantear el problema. Recuerden entonces, área superficial será, o bueno, el área de una superficie de revolución, ¿qué es? Es 2pi por el radio de giro, por lo que tenga que ver con la longitud de arco, y ya está. Hay que acotar eso en el intervalo que me den y hacer las cuentas. Consejo, hagan la cuenta de lo que tiene que ver con la raíz aparte y luego la incorporan en la integral y proceden con la integral. Bien. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.